Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la reunión de análisis de noticias locales e internacionales de la semana recién terminada. Y bueno, una semana con noticias mucho más políticas que económicas. En todo caso, desde la parte económica, probablemente lo más relevante en Estados Unidos es que Biden anuncia que estará enviando al Congreso, una vez que tome posición, pues un plan de estímulos pues superior al que anteriormente se había estado hablando, donde ahora la parte más relevante es que los cheques directos a personas desempleadas serían por $1,400 en lugar de los $600 de los que se había hablado hasta hace algunas semanas. Esto básicamente es un estímulo de 1.9 trillones de dólares. Y en ese sentido, bueno, pues el mercado está muy atento a ver que pueda el Congreso aprobar este apoyo. Fuera de eso, pues obviamente las noticias siguen muy enfocadas al cambio de mandato y a los últimos días de Trump, con esta posibilidad de verlo entrar a un tema de juicio político. Acá en México, pues tuvimos datos del IMSS que reporta pues una pérdida de empleos de 647,000 empleos, que representa la caída anual más grande desde que se iniciaron estos registros. También en temas de empleo, y regresando brevemente a Estados Unidos, tuvieron en el dato de creación de empleos por primera vez en 8 meses un dato de destrucción de empleos, con lo cual pues se echa para abajo una parte del progreso que había tenido este país, y esto todo es consecuencia pues de los rebrotes que están experimentando. En el caso de México también pues mucha controversia con el tema de la potencial absorción de algunos organismos autónomos por parte de algunas entidades del gobierno, y esto seguramente se seguirá discutiendo hacia adelante. Peso mexicano que sigue fortaleciéndose, y que esto podría mermar algo del excedente operativo que Banco de México entrega año con año al gobierno federal, pues al ser un excedente que se genera en dólares y tener un tipo de cambio pues mucho más fuerte en cuanto a que el peso se ha fortalecido, pues esto implicaría entregar menos recursos en ese sentido en pesos. También pues hemos visto ahí algunos datos de lo que las personas han retirado de sus cuentas de Afore. Particularmente la CONSAR anuncia que durante el año fueron 1.7 millones de personas las que retiraron un monto total de 20,000 millones de pesos, que es un incremento anual del 61% contra lo que se había retirado por temas de desempleo en el 2019. En otros temas, pues bueno, la OMS advierte que se está empezando a dar una divergencia entre el ritmo de aplicación de la vacuna en países desarrollados contra países emergentes, y que bueno, pues en ese sentido esto tendría que corregirse en los siguientes meses para no crear todavía más temas de desigualdad y de manejos pues diferenciados entre una parte del mundo y otra. Eh, Seguimos viendo pues obviamente con cautela el tema de rebrotes y el tema de nuevas mutaciones que han salido en Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil. Y en este sentido, bueno, pues también el mercado está atento a esos desarrollos. Y también hemos tenido datos de inflación en varios países que muestran datos pues contradictorios. Por un lado, Brasil sale con una inflación un poco más arriba de lo esperado, 4.5% fue su inflación anual, mientras que en otros países, en este caso China, pues anuncia precios, específicamente precios al productor, cayendo, y esto pues nos habla de la incertidumbre que tiene este indicador de inflación a nivel mundial, donde en algunos países está muy, muy, muy debilitada, mientras que en otros pues termina por no ceder, y este seguramente va a ser un tema relevante para la política monetaria de diferentes países en el futuro. En términos de mercados, pues después de haber visto unos mercados muy eufóricos en la primera semana de 2021, ya esta semana pues vimos algo de toma de utilidades. El S&P cae 1.48%. Acá el mercado está pues muy atento, además de los temas de estímulos de los que ya hablamos, a que empiecen ya en los siguientes días los reportes ya anuales de las diferentes empresas que cotizan en la bolsa, y bueno, pues en ese sentido va a ser importante ver qué sorpresas, ya sean negativas o positivas, nos van brindando estos reportes.
En el caso de México, también una toma de utilidades de 1.79%, después de que varias acciones han tenido unos rallies muy importantes, particularmente nombres como Cemex, que tan solo pues, en estas 3 primeras semanas del año lleva un avance del 23%. Con esto el rendimiento acumulado del IPC en lo que va del año es del 4.14%. Europa también con algo de toma de utilidades, cerrando con una disminución del 1.25% en lo que es el Eurostoxx 50. Y finalmente, la única región con utilidades, con plusvalías, es Asia. El MSCI Asia sigue rompiendo récords. Varias de las economías asiáticas siguen rompiendo récords de sus bolsas locales y es así que el MSCI Asia sube 0.50% en esta semana. En la parte de divisas, pues lo que comentábamos, un peso que sigue fortaleciéndose, aunque no ha salido del rango que le establecimos hace algunos meses, entre 19.50 y 20.50, se ha seguido comportando ahí. Esta semana un poco más hacia la parte baja del rango, en 19.78. El euro sí finalmente rompe un rango ahí que había establecido desde hace algunos meses de 1.22, se cotiza un poquito ya más abajo en 1.2082, perdiendo algo de la fortaleza que había tomado pues en los últimos meses. Y en la parte de deuda, pues unas tasas que siguen a la baja, sobre todo en la parte de corto plazo, los CETES de 28 días en su última subasta salen en 4.19, pues tratando de digerir un poco que es muy probable que en el mes de febrero veamos una baja adicional de Banco de México y es así que la tasa de 28 días se coloca en 4.19, mientras que el resto de la curva pues tiene en la parte más larga también algo de disminuciones, aunque muy menores, de hecho 4 o 3 puntos base de disminución. Y por ahí solamente el nodo de 4 años subiendo 5 puntos base. ¿Qué vamos a tener en la semana? Pues lo más relevante en México va a ser el dato de inflación de los primeros 15 días de enero. Esto nos va a dar un poco la pauta de cómo estamos abriendo el año en este indicador tan importante. También el dato de encuestas de Citibanamex y el dato de ventas mismas tiendas de ANTAD para también tener un poco de visibilidad del tema de ventas minoristas. Y en el caso de Estados Unidos, pues lo más relevante, además del dato semanal de solicitudes de desempleo, que habrá que ver si no sigue subiendo, pues también el dato de PMI, que en este sentido pues es un indicador de qué tanto seguimos en terreno de expansión. Los últimos indicadores han marcado expansión tanto para la parte manufacturera como para la parte de servicios, y va a ser importante ver que todo este tema de nuevas cuarentenas y nuevos rebrotes pues no esté afectando a estos indicadores. Por el momento es todo. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana. Pronto.